Buenas noches, buscadores, poneos la oreja verde y escuchad la historia de El Palacio de Soria Moria. Es el cuento del 7 de enero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez un matrimonio que tenía un hijo que se llamaba Albor. Desde su infancia, el muchacho no quería hacer absolutamente nada y se pasaba todo el tiempo revolviendo la ceniza. Los padres lo pusieron como aprendiz en distintos lugares, con distintos maestros, pero Albor no aguantaba en ningún sitio. Cuando llevaba un par de días en casa de un maestro, se escapaba del aprendizaje, volvía a casa, se sentaba en el fogón y se ponía otra vez a revolver la ceniza. Y un buen día llegó a la casa de sus padres, un navegante que vio a Albor y le preguntó si le gustaría navegar por el mar y ver otros países. Albor dijo que sí, que le gustaría muchísimo y enseguida se hizo a la mar con el navegante. Ya no recuerdo muy bien cuánto tiempo llevaban navegando, pero en algún momento se desató una violenta tempestad. Cuando pasó y todo volvió a estar otra vez en calma, los marineros no sabían ya dónde se encontraban. Habían sido arrastrados hasta una costa extranjera y ninguno de ellos la conocía. Como no soplaba nada de viento y tenían que quedarse allí parados, Albor le pidió permiso al navegante para ir a tierra y ver si había cosas por ahí. Pero pues no podía soportar estar todo el tiempo ahí tumbado sin hacer nada o durmiendo. ¿Crees que puedes presentarte así ante la gente?, dijo el navegante. Si no tienes más ropa, no tienes más ropa que esos andrajos que llevas puestos. Pero Albor siguió suplicando hasta que por fin el navegante le dio permiso. Lo único que tenía que prometerle era que regresaría en cuanto empezara a hacer viento. A continuación, Albor se marchó a tierra y allí había grandes y hermosos prados y llanuras por doquier, pero por ninguna parte se veía rastro alguno de seres humanos. Al poco tiempo empezó a soplar el viento, pero Albor quería seguir inspeccionando aquella tierra, así que siguió caminando con la esperanza de encontrar gente y al cabo de un rato llegó a un camino grande y ancho que era tan liso y tan plano que se podía hacer rodar un huevo por él. Albor avanzó por aquel camino hasta que, al final del mismo, cuando empezaba ya a anochecer, divisó a lo lejos un palacio grande, reluciente. Como había estado caminando todo el día y no se había llevado provisiones, pues estaba terriblemente hambriento y cuanto más se acercaba al palacio, más aumentaba su inquietud. Llegó finalmente al palacio, entró en él y se dirigió en primer lugar a la cocina, donde había un fuego encendido en el hogar. En la cocina todo era tan bello y magnífico que jamás había visto una cocina igual. Las vajillas eran de oro y plata, pero no había nadie. Albor llevaba un buen rato esperando a que apareciera alguien, así que abrió una puerta y entró en una gran habitación. En ella había una princesa que estaba tejiendo una falda. ¿Cómo ha podido llegar hasta aquí un alma cristiana?, exclamó. Será mejor que te marches enseguida si no quieres que te devore el troll, porque aquí vive un repugnante troll de 3 cabezas. Por mí, como si tiene 4, dice el muchacho. Tengo muchas ganas de ver a ese tipo. No me iré. Y no he hecho nada malo. Pero ¿podrías darme algo de comer? Tengo un hambre terrible. Cuando Albor hubo comido hasta hartarse, la princesa le dijo que intentara blandir la espada que colgaba de la pared. Pero no pudo blandirla, ni siquiera pudo levantarla. Pues entonces tendrás que tomar un trago de la botella que hay colgada junto a ella, le dijo la princesa. Pues es algo que hace siempre el troll cuando va a usar la espada. Albor le dio un buen trago a la botella y entonces pudo blandir la espada con una mano como si tal cosa. Dijo que el troll ya podía ir cuando quisiera y efectivamente este no tardó mucho en llegar a toda velocidad. Albor se había colocado detrás de la puerta. Uy, 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 qué olor a carne humana, dijo el troll asomando la cabeza por la puerta.
Sí, enseguida lo vas a ver, dijo Albor, cortándole las 3 cabezas de una vez. La princesa se alegró tanto que se puso a cantar y a dar saltos, pero cuando se acordó de sus hermanas dijo, ¡ay! Ojalá mis hermanas estuvieran también a salvo. ¿Dónde están? Dice Albor. Y entonces ella le contó que una la tenía cautiva un troll en un palacio que estaba a 7 leguas de allí, y la otra estaba presa de otro troll que estaba a 9 leguas del anterior. Pero entonces, dice ella, tienes que ayudarme a sacar de aquí este cuerpo sin cabeza. A Albor le pareció una idea estupenda. Arrojó fuera el cuerpo y dejó dentro todo completamente limpio, de forma que pudieron pasar el resto del día contentos y complacidos. A la mañana siguiente, sin embargo, Albor se puso en camino en cuanto empezó a clarear. No se concedió ni un momento de descanso. Caminó y caminó durante todo el día, pero en cuanto divisó el palacio, volvió a sentirse algo inquieto. El palacio era mucho más bello y magnífico que el anterior, pero allí tampoco se veía ni a un alma. Albor entró en primer lugar en la cocina y de allí se fue directamente a la habitación. «¿Pero cómo ha podido entrar un alma cristiana aquí?», exclamó la princesa. «Yo no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero en todo el tiempo que llevo nunca había visto a un ser humano. Lo mejor que puedes hacer es ir pensando en marcharte, porque aquí vive un troll que tiene 6 cabezas». «No, no me iré», dice Albor. «Ni aunque tuviera otras 6». «Te cogerá y te comerá vivo», dice la princesa, pero no sirvió de nada. Albor dijo que no se iría, pues el troll no le daba ningún miedo, pero que le gustaría comer y beber algo porque el viaje le había dejado terriblemente hambriento. La princesa le dio todo lo que quiso, pero después volvió a insistir en que se marchara. «No, no me iré», dice Albor. «No he hecho nada malo, así que no tengo por qué tener miedo». Viendo que Albor se había empeñado en quedarse, la princesa le dijo, «Pues entonces intenta blandir la espada que está colgada ahí en la pared, que es lo que hace siempre el troll y la usa en la guerra». Albor no pudo blandir la espada y entonces ella le dijo que bebiera un trago de la botella que estaba colgando justo al lado de ella. Y en cuanto Albor lo hubo hecho, pudo blandir la espada sin esfuerzo. No había transcurrido mucho tiempo cuando llegó el troll. Era más grande, más grueso y tenía que pasar de lado por la puerta. Cuando asomó la primera cabeza, dijo, «Uy, uy, 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 a carne humana me huele». Pero en ese mismo momento Albor le arrancó de un tajo una cabeza y a continuación todas las demás. La princesa se alegró muchísimo, pero cuando pensó en sus hermanas, expresó el deseo de que ellas también fueran liberadas. Albor le aseguró que era posible conseguirlo y quiso volver a ponerse en marcha inmediatamente. Pero lo primero que tuvo que hacer es ayudar a la princesa a sacar de allí el cuerpo del troll. Una mañana siguiente, muy temprano, se puso en camino. Como tenía que hacer un largo viaje, unas veces fue andando y otras corriendo para poder llegar a su debido tiempo. Cuando empezaba a anochecer, divisó por fin el palacio, que era mucho más bello, magnífico que los anteriores, y en esta ocasión ya no sintió el más mínimo temor, sino que cruzó directamente la cortina y entró en la habitación. Y allí estaba la princesa tan bella que es imposible describirla con palabras. Al igual que sus hermanas, dijo que en todo aquel tiempo que llevaba allí en la casa del troll no había visto alma humana. Le rogó también que se marchara enseguida, pero pues de lo contrario, el troll, que tenía 9 cabezas, se lo comería vivo. «Pues por mí como si tiene otras 9, no me iré», dice Albor poniéndose junto a la chimenea. La princesa le rogó encarecidamente que se marchara para que el troll no se lo comiera, pero Albor dijo, «Pues que venga si le apetece». Y la princesa entonces señaló la espada del troll y le dijo que bebiera un trago de la botella para poder blandirla. No había transcurrido mucho tiempo cuando el troll llegó a toda prisa. Como era mucho más grande y corpulento que los 2 anteriores, tuvo que pasar también de lado en la puerta.
y cuando asomó la primera cabeza dijo igual: ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, qué olor a carne humana! Pero en ese mismo momento Albor le cortó la cabeza y a continuación todas las demás, aunque como la última era la más resistente de todas, cortársela fue el trabajo más duro que Albor había realizado jamás, aun estando convencido de tener suficiente fuerza. Cuando Albor hubo matado al tercer troll, todas las princesas se reunieron en el palacio tan alegres y complacidas como jamás lo habían estado en toda su vida. Todas se habían enamorado de Albor, pero él no era capaz de decidir cuál de ellas le gustaba más. Le parecía, sin embargo, que la princesa más joven era la que más lo apreciaba. Pese a la alegría de las hermanas, Albor estaba muy callado y afligido al darse cuenta. La princesa más joven le preguntó que por qué estaba tan triste y si acaso no se sentía a gusto con ellas. Albor dijo que sí, que se sentía muy a gusto con ellas, que tenían más que suficiente para vivir y que llevaban una buena vida, pero que echaba mucho de menos su casa. Sus padres aún vivían, así que le gustaría mucho volver a verlos. Las princesas aseguraron que era fácil conseguirlo y le dijeron: irás y volverás sano y salvo si quieres exactamente y si sigues todo lo que te decimos. Albor dijo que lo seguiría su consejo exactamente. Entonces lo vistieron con un traje tan magnífico que parecía un príncipe y le pusieron en el dedo un anillo que tenía la propiedad de permitirle ir y volver según su deseo. Sin embargo, las princesas le advirtieron que no perdiera el anillo ni dijera sus nombres, pues si lo hacía se acabaría todo aquel esplendor y jamás volvería a verlas. Oh, me sentiría tan feliz si pudiera estar en casa, dijo Albor. Y nada más expresar ese deseo, se cumplió. Albor se encontró de repente ante la puerta de la casa de sus padres y en ese momento estaba justo empezando a anochecer, cuando sus padres vieron entrar a un señor tan noble y distinguido. Se quedaron tan sorprendidos que, que le indicaron, se inclinaron, le hicieron reverencias y Albor les preguntó si podía pasar la noche a aquella casa, pero le contestaron que era totalmente imposible. No estamos preparados para atenderle, dijeron. No disponemos de nada con lo que poder servir a un señor como vos. Le aconsejaron que se dirigiera al palacio, cuya chimenea se podía ver desde la casa, porque allí podrían ofrecerle de todo, pero a Albor no le gustó aquella idea, así que insistió en hospedarse a toda costa en su casa. El matrimonio se mantuvo en su opinión de que debía de ir al palacio, que de allí le darían tanto de comer, de beber, mientras que ellos no podían ofrecerle ni una silla. No, dijo Albor. Ya iré al palacio mañana por la mañana. Dejadme pasar la noche en vuestra casa. Puedo sentarme junto a la lumbre. El matrimonio no tuvo nada que objetar, así que Albor se sentó junto al hogar y empezó a remover las cenizas, igual que hacía en otros tiempos, cuando todavía holgazaneaba en casa. Hablaron de muchas cosas. Albor les contó esto y lo otro, hasta que finalmente le preguntaron si había tenido hijos. Sí, dijeron ellos. Habían tenido un hijo que se llamaba Albor, pero se había marchado y no sabía si seguía con vida o estaba muerto. ¿Y no podría ser yo ese hijo? Dijo Albor. No. De eso estoy segura, dijo la mujer. Albor era tan vago y perezoso que nunca podía hacer ni lo más mínimo, y andaba además con una ropa tan andrajosa que siempre llevaba y siempre remiendo y remiendo sobre remiendo. Él jamás podría haberse convertido en un señor como vos. Pero cuando la mujer atizó la lumbre en el hogar y el resplandor iluminó a Albor, lo reconoció. Sí, es cierto, eres tú, Albor, exclamó, y los viejos padres sintieron tanta alegría que es imposible de explicar. Albor tuvo entonces que contarles cómo le había ido y su madre
Se empeñó a toda costa de que fuera inmediatamente al palacio a que viera a las sirvientas, que tan orgullosas habían sido siempre. Ella misma se le adelantó y les contó a las sirvientas que Albor había vuelto a casa y que ya iban a ver lo elegante que estaba, que parecía un príncipe. ¿Mm? No lo podemos imaginar, dijeron las doncellas irguiendo la cabeza. Seguro que sigue siendo el mismo andrajoso de siempre. Y en ese momento entró Albor. Las doncellas se llevaron una sorpresa que se les cayó la blusa al hogar, junto al que estaban sentados ahí quitándose las pulgas, y salieron de ahí corriendo en ropa interior. Cuando regresaron estaban tan avergonzadas que ni siquiera se atrevieron a mirar a Albo, con el que tan orgullosas y tan arrogantes habían sido siempre. Vosotras siempre os habéis considerado muy finas y hermosas, y creíais que no había nadie que os igualara, pero tendríais que ver a la mayor de las princesas que he liberado. En comparación con ellas, vosotras parecéis auténticas pastoras. La segunda es aún más bella, y la tercera es mi prometida, que es más bella que el sol y la luna juntos. Ojalá estuviera allí para que pudierais verlas. Apenas dichas estas palabras aparecieron ante él las princesas, y aquello lo dejó espantado, pues se acordó de los consejos que le habían dado. En el palacio se preparó un magnífico banquete en honor de las princesas y se dispuso un gran boato. Pero ellas no se quedaron mucho tiempo. Queremos ir a casa de tus padres, dijeron, y dar un paseo por los alrededores. Y a continuación se marcharon, no lejos del palacio, y ahí llegaron a un gran manantial lleno de peces. Muy cerca del manantial había una bella y verde colina. Las princesas quisieron sentarse allí a descansar un rato. Dijeron que la vista de ese manantial les parecía muy hermosa. Y cuando llegaron, llevaban allí un rato sentadas, la princesa más joven dijo: Ven, Albor, voy a acariciarte el pelo. Albor apoyó la cabeza en el regazo y no tardó mucho en quedarse dormido, mientras la princesa le quitó el dedo del anillo y le puso otro en su lugar. Y luego dijo: Agarraos las dos a mí. Ojalá estuviéramos en el palacio de Soria Moria. Cuando Albor despertó y vio que las princesas habían desaparecido, empezó a llorar amargamente. Se sentía tan afligido que no hubo forma de conseguir que se calmara. Por mal que sus padres trataban de consolarlo, le rogaron que se quedara con ellos. Nada pudo retenerle. Se despidió de ellos y les dijo que probablemente jamás volvería a verlos, pues si no encontraba a las princesas, la vida no tendría ya sentido para él. Aún le quedaban 300 monedas, 300 táleros. Se los guardó en el bolsillo y se puso en camino. Cuando habían dado un buen trecho, se cruzó con un hombre que tenía un caballo. Albor le dijo que le gustaría comprarle el caballo y empezó a negociar con él. Pero en realidad no tenía intención de venderlo, ¿eh? Pero bueno, si llegamos a un buen trato, bueno, venga, ¿por qué no? Decía el hombre. Y entonces Albor le preguntó que cuánto quería por el caballo. Uf, a ver, no pagué mucho por él, pero bueno, ya tampoco vale mucho. Pero para montar es un buen caballo, aunque como animal de tiro realmente no sirve. Bueno, tiene fuerza suficiente para llevar vuestro morral y llevaros a vos también, pero bueno, si de cuando en cuando vais un ratito a pie, se pusieron de acuerdo en el precio. Y una vez que el caballo era ya suyo, Albor cargó encima de él su morral y se fue a ratos a pie y a ratos montado. Cuando empezaba a anochecer llegó a una verde colina en la que había un gran árbol. Cogió del caballo el morral con sus provisiones, le quitó las riendas y se tumbó a dormir bajo el árbol. Cuando se hizo de día, volvió a emprender su camino, pues no tenía un momento de reposo. Caminó y cabalgó durante todo el día por un gran bosque en el que había muchos campos verdes que resplandecían entre los árboles. Albor ya no sabía dónde estaba ni dónde le llevaba el camino, pero no se tomó ni un momento de descanso.
salvo para darle algo de comer al caballo y abrir el mismo su morral en alguno de aquellos campos verdes. Siguió caminando, caminando, cabalgando, cabalgando, y parecía que el bosque no iba a acabarse nunca. Pero al día siguiente, cuando empezó a oscurecer, vio que entre los árboles había más claros. Ojalá se encontrara aquí con gente en cuya casa pudiera calentarse un poco y comer algo, pensó Albor, y tras algunos pasos llegó a una miserable cabaña a través de cuyas ventanas vio un viejo matrimonio. Eran tan viejos que tenían el pelo completamente blanco, tan blanco como una paloma, y la mujer tenía la nariz larga, que la utilizaba como gancho para remover las gachas del fogón. Buenas tardes, dice Albor al entrar. Buenas tardes, dice la mujer. ¿Qué os trae por aquí? Hace más de 100 años que no viene por aquí ni un alma. Albor les contó que quería ir al palacio de Soria Moria y les preguntó si no sabrían ellos el camino. No lo sé, dice la mujer, pero enseguida llegará la luna y se lo preguntaré, pues ella brilla sobre todo lo ve, así que es muy probable que lo sepa. Cuando la luna brilló clara y pura sobre los árboles, la mujer salió y le gritó: Oye, luna, luna, ¿me puedes decir por dónde se va al palacio de Soria Moria? No, dice la luna, no te lo puedo decir, pues cuando brillaba sobre aquella región tenía delante una nube. Bueno, espérate un poco. Pronto vendrá el viento del oeste, que seguro que lo sabe, pues sopla y resopla hasta en los más apartados rincones. Anda, pero si tienes un caballo, exclamó a continuación al ver el caballo de Albo. Deja que el pobre caballo paste un poco en la dehesa en lugar de tenerlo aquí en la puerta muriéndose de hambre. ¿O quieres que hagamos un cambio? Tengo aquí un par de botas viejas con las que puedes avanzar 7 leguas de una zancada. Te las cambio por el caballo. Así podrás llegar mucho antes al palacio de Soria Moria. A Albor le pareció muy bien, y la vieja se alegró tanto de tener un caballo que se puso a bailar y a dar saltos. Ahora podré ir a caballo a la iglesia cuando quiera. Eso decía Albor, que estaba muy inquieto. Quería ponerse enseguida en marcha con las botas, pero la vieja dijo: no tanta prisa. Primero, túmbate un poco en el banco y duerme, pues no puedo ofrecerte una cama. Mientras tanto, estaré pendiente de si viene el viento del oeste. Cuando Albor llevaba un rato dormido, llegó el viento del oeste soplando de tal manera que la vieja cabaña crujió y la vieja salió. Oye, viento del oeste, viento del oeste, ¿sabes por dónde se va al palacio de Soria Moria? Hay alguien aquí que quiere ir allí. Sí, conozco muy bien el camino, dice el viento del oeste. Precisamente ahora tengo que ir allí a secar unos trajes de boda. Si se levanta inmediatamente puede viajar conmigo. Al- Albor salió. Tiene... Y el viento le dijo: Debes ser muy rápido si quieres venir conmigo. Y el viento del oeste le dijo eso y lo llevó de tal forma sobre bosques, praderas, colinas y valles que Albor tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder seguirle el paso. Y finalmente el viento del oeste dijo: Ya no puedes seguir conmigo, pues tengo que echar abajo una parte de aquel bosque de abetos antes de ir al tendero a secar la ropa. Pero si sigues caminando por este lado de la montaña, llegarás hasta unas criadas que estarán lavando. Y desde allí el palacio de Soria Moria ya no estará tan lejos. Pasado un rato, Albor pudo llegar a donde estaban las criadas ahí lavando y le preguntó si
si no habría visto al viento del oeste, pues tenía que ir a secar la ropa para la boda. Sí, sí, a una de arrancar una parte del bosque de abetos, le respondió a su pregunta. Pero en cuanto acabe, vendrá. A continuación les preguntó por dónde se iba el palacio de Soria Moria y las criadas le indicaron el camino. Y en el palacio había un auténtico hervidero de caballos, de gente. Como había seguido al viento del oeste por bosque, praderas, campos cultivados y tierras pedregosas, pues Álvor estaba tan andrajoso y destrozado que no quería que le vieran. Así que se mantuvo apartado. No apareció hasta el último día, cuando los invitados ya estaban sentados en la mesa y se empezó a beber, como es costumbre y tradición, a la salud del novio y de la novia, y todos les deseaban que fueran felices. El copero servía de beber a los caballeros, a los escuderos, así que el vaso llegó también a Álvor. Y él hizo un brindis a la salud de los novios, pero a continuación echó en el vaso el anillo que la princesa le había puesto en el dedo cuando se quedó dormido a orilla del manantial y le dijo al copero que saludara de su parte a la princesa y le entregara el vaso. Y cuando la princesa vio el anillo, se levantó inmediatamente de la mesa y dijo: ¿Quién? ¿Quién es el que más se merece hacer a una de nosotras su esposa? ¿El que nos liberó o el que está ahí sentado como novio? Y todos dijeron que naturalmente el primero, que de eso no cabía ninguna duda. Cuando Álvaro oyó aquello, no tardó en tirar sus andrajos y engalanarse como un novio. Sí, este es el más apropiado, exclamó la princesa cuando lo vio, y dejó al otro plantado con la cara larga y se casó con Álvaro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches a Laura, Héctor, Pablo, Aina, Lucía, Elena y a todos los que aman los cuentos.